una losa de mármol uniforme, rectangular, de 3,4 metros de largo y 2,0, esto no me gusta, esto 2,0 a mí, metros de ancho y de 180 kilogramos, descansa sobre un piso horizontal. Calcula el trabajo necesario para colocarla vertical. Ahí está la placa de mármol. Un dibujo medio en perspectiva, digamos. Voy a dibujar la planchuela, la placa de mármol. Vamos a suponer que tenga un espesor despreciable, la placa de mármol. O sea que sea así, como se ve ahí. Ahí está antes de levantarla, ¿cómo va a estar? Acostada, ¿sí o no? En este momento, el peso del mármol, el peso de dicha placa, se puede considerar, como dice que es uniforme, irregular, uniforme y espacio, regular, significa que el peso va a estar en el centro de gravedad de la losa de mármol, en el centro de la misma. Las dos dimensiones que tiene son 2 metros y 3,4 metros. Supongamos que esta de acá es 3,4 metros. ¿Qué es la lógica? La lógica es pararlo de la forma que sería más fácil, que es, digamos, con esta parte de 2 metros para que quedara vertical. O sea, que la lógica es que al pararla, la losa de mármol quede así. Enseguida voy a quitar la perspectiva, porque ahora no sé por qué estoy haciendo la perspectiva. Pero enseguida le voy a quitar la perspectiva para poder hacer mejor y más preciso los cálculos. Salió bastante linda, ¿o no? Así va a quedar parada, de la forma que va a ser menos costosa, que es con los 2 metros verticales y los 3,4 metros de la otra magnitud, de la otra dimensión, del largo, que va a quedar así, ¿cierto? ¿O no? Es pesado, algo que lo pararía así. Entonces, ¿dónde está el centro de gravedad ahora? Acá, en la mitad de la placa de mármol. El centro de gravedad lo vamos a ver cuando veamos estática nosotros, que nos ha tocado después de trabajo y energía. En medicina lo doy antes, bueno, no importa. Pero el centro de gravedad de un cuerpo ustedes ya deben haber escuchado, deben conocer. Es el punto donde se puede suponer aplicado el peso del cuerpo. O sea, el peso de esa placa se puede suponer aplicado en ese punto. Si la placa es regular y homogénea, justo en la mitad de la altura y en la mitad de la longitud y en la mitad del espesor también, estaría aplicado el peso del cuerpo. ¿Sí o no? Entonces, vamos ahora al dibujo sin esa perspectiva. Lo voy a achicar para que más o menos, lo voy a achicar acá para que más o menos parezca que sea parecido a ese dibujo. Acá tengo la placa antes de ser parada. Vamos a las energías que tiene la placa antes de ser parada. Está en el suelo la placa, ¿sí o no? Energía cinética, ¿cuánto vale? 0. Cero. Claro, está en reposo. Energía potencial, ¿cuánto vale? 0. Porque está en el suelo. Uno podría decir, no, pero el centro de gravedad está justo en la mitad del espesor, pero no me dan el espesor. No me dan no sé cuánto será el espesor, que serán 5 centímetros, 2 centímetros, no importa, ¿o no? Entonces 0. Sumo las dos y me da la energía mecánica de 0. ¿Sí o no? El que va a hacer el esfuerzo, una persona o 2 personas, la que sean, para parar esa placa de mármol, ¿cierto? Para que está descansando, para colocarla vertical, ¿va a ser un trabajo conservativo o no conservativo el que hay que hacer? Y no No conservativo. No conservativo. Vamos a suponer que la pusimos de pie, la paramos a la losa, sobre su dimensión más larga, digamos, de 3,4 metros quedando sobre el suelo y apenas 2 metros quedando hacia arriba. 2 metros. ¿A dónde está ahora aplicado el peso del cuerpo? Acá, en la mitad de la altura. Entonces podríamos considerar que, hagamos de cuenta, que una esferita que estaba en el suelo y ahora la esferita está a 1 metro de altura. No sé si me explico, no es una esferita, pero es lo mismo, ¿o no? O sea, para parar esta parte de arriba, esta masa de arriba hay que hacer más trabajo, pero para la de abajo menos trabajo. Entonces se puede suponer que el peso del cuerpo, al estar aplicado en la mitad de la placa, al aplicar el peso del cuerpo en la mitad de la placa y el peso del cuerpo está en el centro de gravedad de la placa, está a 1 metro de altura, o sea, a la mitad. Ustedes supusieron de que una vez que se paraba a 2 metros quedaba todo el peso de la placa acá, como si fuera una esferita con toda la masa concentrada a 2 metros, y no es así.
No es así, porque la masa está distribuida, ¿o no? Equivaldría a un cuerpito a 1 metro. Todo esto hay que validarlo, porque estas son cosas que se le ocurren a ellos. Esto es parecido, o más o menos parecido a eso de que practicábamos antes, de la polea, que una bajaba y la otra subía, y que había que sacar la mitad porque esta bajaba y la otra subía. Bueno, acá no es muy parecido, pero es un razonamiento que hay que hacer para utilizar esta longitud. Le pusieron 2 metros y está en el centro de gravedad de la placa, porque la losa esa de mármol es uniforme, supone que es homogénea, porque es todo mármol, ¿viste? No sería homogénea si tuviera parte mármol, parte, no sé, de otro mineral, pero no es así. Entonces, ahora vamos a sacar las energías cuando está parada la placa. Cuando la placa está parada, tiene una energía cinética también de cero, porque ya está en reposo de nuevo. Pero la energía potencial gravitatoria que tiene se va a calcular como la masa, la energía potencial final, m por g por h, por la altura del centro de gravedad, que antes era prácticamente cero y ahora no, ¿cierto? Entonces la energía potencial gravitatoria de la placa parada sobre su cara menos difícil, digamos, sería una masa de 180 kilogramos por 9,8 metros por segundo al cuadrado por 1 metro. ¿Y cuánto vale eso? 1764 joules. Bueno, esa es la energía potencial final. 1764 joules. Tiene energía potencial. Esa placa, si se te cae o alguien la empuja y tener el pie abajo, te hace pelota al pie. O sea, tiene energía, ¿o no? No es lo mismo que cuando estaba acostada en el suelo. Tiene esa energía. Por lo tanto, hay una energía mecánica que tiene ahora la placa, que es la suma de 0 más 1764, o sea, 1764. Entonces, el trabajo que hay que hacer, vamos a redondear, porque no me pedían la EP final, sino el trabajo. El trabajo que hay que hacer es el trabajo de la fuerza no conservativa, que tiene que hacer uno muscularmente sobre la placa para ponerla, para pararla. Es igual a la variación de la energía mecánica según el segundo teorema. Entonces sería, bueno, la M final menos la M inicial, que es 0, y eso significa 1764 joules. Esa es la respuesta. Ese es el trabajo que hay que hacer para parar la placa. Profe, ¿por qué dijo que el punto estaba justo en el medio del cuerpo? ¿Y por qué es el centro de gravedad? O sea, el peso de un cuerpo, uno podría decir, bueno, el cuerpo tiene muchas moléculas, y bueno, cada molécula pesa una molécula. Imagínense, no podemos empezar molécula por molécula, hay millones de billones de trillones de moléculas. Serían todas fuercitas verticales y para abajo, pero admite una resultante ese sistema. O sea, que un cuerpo en realidad está siendo atraído por la Tierra en todos sus puntos. Por ejemplo, mira, supongamos que acá hago un pequeño pesito, ajá, vertical y para abajo. Digamos, todas las partículas del cuerpo están pesando, no sé si me explico. Pero bueno, cuando uno son verticales y para abajo, la resultante de todas esas fuerzas se llama peso del cuerpo. Se lo representa como una sola fuerza, que en realidad son muchas fuerzas que están repartidas, ¿o no? Pero entonces cuando vos tenés que ubicar el peso como si fuera un móvil puntual, como si fuera un puntito, cuando en realidad no es un móvil puntual, es una losa grande, pero lo tenés que representar, lo tenés que ubicar en un punto, y ese punto se llama centro de gravedad del cuerpo. Y si el cuerpo es regular y homogéneo, está en la mitad del cuerpo. Por ejemplo, acá agarro esta regla, ¿o no? Esta reglita, que más o menos regular es más o menos homogénea. El centro de gravedad estaría más o menos en la mitad. ¿Mm? Más o menos en la mitad, ahí, qué sé yo, bueno, en un punto de manera tal que se puede suspender con un solo dedo, digamos, si le acierto en una pequeña superficie de contacto de mi dedo con la regla, le tengo que acertar al centro de gravedad, ¿o no? Para que no se me vaya. Bueno, eso lo vamos a ver después cuando veamos estática, pero siempre está en la mitad. Cuando el cuerpo de una barra es homogénea, además, hasta ahora veníamos trabajando con móviles puntuales o cuerpos puntuales, o sea, una masa infinitamente pequeña, tan pequeña como un punto, entonces no había ningún problema de dónde estaba el móvil, a 5 metros, a 4 metros, 8 metros, pero ahora, como es un cuerpo extenso, el peso hay que ponerlo en la mitad. ¿Mm? ¿Te ubicás? Esto es algo muy común. ¿Nunca escuchaste hablar del centro de gravedad de un cuerpo? Por ejemplo, los autos.
los autos de carrera son bien chatitos, no son como los autos de calle que vos te subís cómodamente. En el auto de carrera te cuesta entrar porque vas casi, el tipo va acostado ahí casi al ras del suelo, porque se busca tener menor centro de gravedad, más bajo el centro de gravedad para que pueda doblar más fácil en las curvas sin volcar. ¿Mm? O sea, cuando vos tenés una camionetita, una furgoneta, esa furgoneta, esa furgoneta viejita que de pronto son así son, mi vista de frente, ¿o no? O sea, acá están los neumáticos, los vistos de frente, supongo que este es el parabrisas, y la ve así a la furgoneta, ¿o no? Bueno, acá está el motor, qué sé yo, la ve así, si es muy alta y muy angosta, tiene el centro de gravedad muy arriba, es peligroso, o sea, si da un volantazo el centro de gravedad es este punto, más o menos la mitad. Si da un volantazo rápido, ¿sabes qué? Caes, volcás por el... Lo mismo los ómnibus esos de transporte de larga distancia, cuando tienen 2 pisos, que son muy altos, son inseguros porque el centro de gravedad está muy arriba. Es un concepto que lo vamos a ver después, cuando veamos estática, lo del centro de gravedad. Pero volviendo a este esquema de acá, cuando vos te parás, digamos, cuando la ponés en reposo, pero parada, la losa, el centro de gravedad no está a 2 metros, no está acá, todo concentradito ahí el peso, no. Hay peso que está ahí, hay peso que está más abajo, hay peso que está casi al ras del suelo, ¿o no? Entonces, en promedio, el peso está a 1 metro de altura. Y ese es el centro de gravedad. Sí, ya entendí. Bueno, yo creo que no sería posible ponerse a calcular el trabajo de la fuerza. Primero, no se tiene el valor de la fuerza. No sabemos el valor de la fuerza. Y aparte, si acá aplicáramos una fuerza, a ver si lo escribo acá, aplicáramos una fuerza, de pronto esto se estaría parando y después la fuerza cambiaría de dirección. O sea, imagínate cómo sería agarrar una losa e ir cambiando de la dirección de la fuerza y el ángulo, y el trabajo de fuerza por desplazamiento por coseno del ángulo. Está muy brumoso, yo diría que imposible, ¿o no? Porque esto terminaría teniendo una trayectoria así, este punto, por ejemplo, hasta que se parara, ¿o no? Bueno, en ese caso se tendría que parar, bueno, obviamente esto debería estar acá, ahí, o sea, pararse ahí, poner una baldosa, algo abajo para que no se deslice y sería un lío, sería un lío. Se saca por consideraciones energéticas. Sería un lío, no solo que sería un lío, no se podría sacar, esa es la realidad. No se podría calcular. ¿Mm? Por eso se tiene que sacar por consideraciones energéticas. Se calcula así, por eso son tan importantes los teoremas del trabajo y la energía que hemos hablado nosotros, ¿o no?